¿Alguno de ustedes que estuvo en colegios religiosos les dio como la curiosidad de jugar la Ouija, Charlie o algo por el estilo dentro del colegio? Bueno, pues a algunos alumnos de cierto colegio en Guanajuato, aquí en mi país, México, hicieron exactamente esto, y es que me estoy debatiendo entre si decirles el nombre preciso del colegio, porque pues el colegio sigue activo, o sea, tiene alumnos y todo, así que lo voy a pensar. Y pasó algo muy curioso. Todo esto sucedió entre finales de la década de los 80s, principios de los 90s, y a pesar de que todo Guanajuato sabía y hablaba sobre esto, los medios de comunicación prefirieron pues no decir nada, hacer como que no había pasado. Muy pocos medios de comunicación hablaron de esto. Todo esto ocurrió cuando recientemente este colegio había cambiado de instalaciones, o sea, se había mudado a otro lugar mucho más céntrico. Si ustedes son de Guanajuato, probablemente ya sepan cuál colegio es. El caso es que familiares, las personas, los alumnos que vivieron esto y amigos decidieron ya no hablar más de este tema jamás. Los únicos testimonios que tenemos son de las personas que ayudaron, porque esto se hizo muy grande. Resulta que 5 alumnos, 3 mujeres y 2 hombres decidieron jugar a la Ouija dentro de las instalaciones de este colegio. La Ouija se había como popularizado muchísimo más en estos años porque recientemente había salido la película pues del Exorcista. Mucho se hablaba sobre la Ouija. Imagínense en un colegio religioso todo lo que nos decían. Si de por sí, yo cuando iba en la primaria eran los años 90 y principios de los 2000 y todo era del diablo, los Furbies, los tazos, los Tamagotchis, todo era del diablo. Ahora imagínense el tablero de la Ouija. Pero estos alumnos decidieron que iban a hacer su propia investigación. Querían ver si todo lo que les habían dicho que ocurría, pues sí iba a ocurrir. La cosa es que esta sesión de Ouija, como era de esperarse, pues no salió nada bien. Y aquí no se sabe si fue como histeria colectiva lo que ocurrió aquí o andaba algo por ahí. Ya sea alguna entidad del bajo astral que ellos dejaron salir, alguna entidad demoníaca, pero algo raro pasó. La cosa es que en cierto punto de esta sesión que estaban teniendo los alumnos, se hizo presente una sombra, pero esta sombra estaba como más bien pegada a las paredes, y cada que la sombra aparecía dejaba una mancha, como una marca en las paredes, así como de un cuerpo todo deforme. Y a pesar de que la sombra desaparecía, aquella marca quedó. Los alumnos relataron que al momento que vieron esto se asustaron muchísimo, tratan de huir del salón, se acercan a la puerta que tenían cerrada, y cuando tratan de abrirla se dan cuenta de que está bloqueada. Ellos están desesperados tratando de abrirla, mientras se dan cuenta que aquella sombra que se estaba materializando se acercaba cada vez más a ellos, y pues alguno volteó a ver el tablero y vieron como si una cabeza estuviera saliendo pues de aquí. O sea, hagan de cuenta algo así, pero en vez de una mano pues estaba saliendo una cabeza del tablero. Finalmente logran abrir la puerta, salen corriendo, pero se dan cuenta que nada más salieron 4 de los 5 que estaban jugando. Regresan y ven que una de sus compañeras está tirada en el piso, convulsionando con los ojos en blanco y espuma en la boca. Ellos intentaron auxiliar a su compañera, sacarla de ese estado, pero al ver que no podían deciden dejarla ahí e ir a buscar al sacerdote de la escuela. Llegan con él, le cuentan todo y el sacerdote decide que no los iba a auxiliar, pensando que esto era una broma de estos alumnos, así que no les quedó de otra que ir a buscar otro sacerdote, pero de una iglesia cercana al colegio. Lo que comentan fue que estos alumnos llegaron con este segundo sacerdote pidiendo que le hicieran un exorcismo a su compañera, a lo cual este sacerdote les contesta: es que yo no puedo hacer eso, o sea, sí la puedo auxiliar, puedo rezar, pero un exorcismo me tienen que dar permiso en el Vaticano, no es así como ustedes creen. Así que aún así, este padre va al colegio, encuentra a esta chica todavía en este estado de trance, al parecer ya no estaba convulsionando, pero seguía en ese mismo estado, y toda la demás escuela ya se había dado cuenta y todos estaban vueltos locos pidiendo pues ayuda médica. Pero al mismo tiempo, este padre se da cuenta lo que en realidad está pasando, porque ve el tablero de la Ouija, ve aquella mancha deforme en la pared y entiende por qué la chica está así. Así que dice: esto está muy por fuera de lo que yo puedo hacer. Toma en sus brazos a la chica y la lleva a la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, que es una iglesia, y cuando está a punto de llegar, lo alcanzan los paramédicos y pues se la quitan, y ya no dejaron que entrara aquí para que resolvieran esta situación. Le dijeron: esta chica pues no necesita nada de exorcismos, necesita ayuda médica urgente. Fue internada junto con otra chica que estaba teniendo una crisis nerviosa. Hasta aquí ustedes podrán tener sus dudas de que esto fue histeria colectiva, de que pues en realidad sí necesitaba ayuda médica y todo lo que ustedes quieran, pero aquel salón donde jugaron y quedó la mancha, ahí se quedó año tras año tras año. O sea, incluso trataron de taparla con pintura y después volvía a salir aquella mancha, hasta el punto que mejor clausuraron el salón y nunca más fue utilizado. Algunos otros alumnos decían: no, en realidad no fue clausurada, pero sí nunca lo volvieron a usar. Casualidad. ¿Ustedes qué opinan? Respecto a los alumnos, todos sanaron, o sea, todos salieron del hospital, todo muy bien. Algunos tuvieron recaídas a lo largo de su vida, recaídas emocionales por esto que les había sucedido. Otros pues vivieron como si nada hubiera pasado, pero el hecho es que decidieron que ya no iban a hablar nada al respecto, ni ellos, ni familiares, ni amigos cercanos. Hace algunos años, más o menos como por el 2016, esto salió a la luz de nuevo en grupos de Guanajuato, y muchos ponían como las experiencias de los que fueron a ese colegio años después y cómo se seguía hablando de aquella mancha y de todo lo que había sucedido.
Desafortunadamente pues pasaron ya 8 años y no estoy en ningún grupo de Guanajuato porque no vivo ahí, pero si ustedes son de ahí y saben dónde es el colegio, qué fue lo que pasó o algo por el estilo, pues lo pueden decir porque a mí me da mucha curiosidad qué fue lo que en realidad pasó. Y siempre en colegios religiosos hay este tipo de historias, desde que, no sé, la construyeron en un cementerio, este salón está maldito, no vayas ahí, esta, no sé, la monja se porta raro, cosas así, siempre hay algo en escuelas religiosas. Como experiencia personal rápida, yo iba en una escuela de monjas y había una capilla como al fondo de mi colegio, o sea, como en el patio, y siempre estaba cerrada, como que no nos dejaban entrar ahí ni nada. Cuando había misa nos llevaban a otro lugar, cosa rara, y sí decían entre alumnos, es que ahí pasaron cosas raras, y una vez se encerró una chica y no sé qué, y sí se escuchaban ruidos raros, o sea, pudo haber sido cualquier cosa, pero eso alimentaba más pues esta historia. Y bueno, esta historia que les acabo de contar de Guanajuato la consideran como relativamente nueva a comparación de otras historias u otras leyendas que haya en el estado. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Y yo como siempre los estoy leyendo. ¿Qué tanto tiene que pasar en una casa para que, bueno, primero que nada, desde afuera te estén avisando que esta es la casa del terror y el miedo, pero que ni los militares quieran entrar aquí? Bueno, pues esta es la historia de esta casa llamada Quinta Angélica, ubicada en Managua, Nicaragua. A diferencia de otras historias donde pasó alguna tragedia y a partir de ahí comienzan los sucesos extraños, en esta ocasión no, porque todo comenzó desde que se estaba construyendo. Todo comenzó en 1940, una pareja migró de Italia hacia Managua, compró este terreno y decidió comenzar a construir una casa que no era cualquier casa. Desde aquí se pueden dar cuenta que estaba bastante grande y que era como muy lujosa. Además de que estaba en una zona bastante privilegiada, el clima era bastante agradable y acababan de construir una carretera y por eso también se empezó a construir esta casa. Los obreros que estaban haciendo esta casa decidieron mejor hacer un campamento allá afuera para ya no estarse moviendo tanto, así que una tarde después de trabajar pues cada quien estaba alojado en su casa de campaña, pero notaron que uno de sus compañeros salió por la tarde, pasaron las horas, no llegaba, lo esperaron toda la noche y este compañero jamás llegó. Y a pesar de que sí lo estaban esperando, pues se quedaron dormidos por el cansancio que tenían y cuando se despertaron y vieron que él no había llegado, que solamente era un muchacho de 28 años, ellos dijeron, no, es que algo le pasó, está desaparecido y se pusieron a buscarlo. Sí lo encontraron a unos 600 metros de donde estaba el campamento, misteriosamente sin vida, con los ojos desorbitados y una expresión de terror total en su rostro. Como pueden imaginar, de inmediato se corrió el rumor y se empezó a decir de que el dinero para hacer esta casa había sido conseguido mediante un pacto con el diablo. Y que de alguna manera o sea el diablo, se estaba cobrando el favor pero con los trabajadores. Aún así, pues la mansión se acabó de construir y pues hubo muchas personalidades importantes en ella. Un embajador francés comenzó a vivir aquí en los años 1950 y desde que él comenzó a vivir aquí, estos rumores de que esta casa estaba embrujada fueron mucho más fuertes, ya que de la propia boca de este embajador escucharon los demás decir que sí estaba experimentando cosas paranormales y que cuando él estaba acostado solo en su habitación recibía cachetadas, además de que todo el tiempo escuchaba ruidos extraños y gracias a esto, esta casa quedó abandonada. Fue hasta 1965 que otro funcionario compra la propiedad y él la iba a usar solo como para fines de semana y le puso él Quinta Angélica, ya que su mamá se llamaba Angélica y pues la quería llamar pues en honor a ella. Este fue el nombre más popular que tuvo, Quinta Angélica. Si ustedes quieren buscar algo respecto a esta casa, así lo deben de buscar. Después viene un terremoto muy fuerte que hubo en Managua y 2 años después se volvió a usar la casa así simplemente como de fin de semana. Nada más iban a pasar ahí unos cuantos días, no crean que vivían ahí todo el tiempo. Como que estos rumores de que estaba embrujada, de que la gente no podía estar ahí y demás, habían cesado un poco, pero ocurrió otra cosa que hizo que esto fuera demasiado intenso de nuevo. Y es que un grupo de militares estaban enfrente de la casa, ahí acampando, y escucharon unos ruidos terribles que venían de aquí. Ellos describían, además de los ruidos extraños, que había un viento inusual, que primero se escuchaba como si estuviera alguien aullando, pero cambiaba de tonada. A partir de aquí todo se hizo más fuerte y menos personas quisieron tener que ver con esta casa. Con el paso del tiempo fue quedando en ruinas. Vean el estado, pues, de cómo estaba. De esto a la foto anterior. Hasta parece que no es la misma casa, pero sí es. Obviamente por falta de mantenimiento, por falta de que la gente viva ahí, pues todas las paredes se deterioran. Y además los vecinos decían que personas se metían a hacer rituales fantasmagóricos, como satánicos, y que ellos también hacían como que las paredes se fueran cayendo. Es por eso que tristemente terminó así. Además de que muchas personas han querido ir a investigar la casa, ya saben, meterse con equipo para grabar psicofonías, videos, fotos, lo que sea de lo que pasa aquí, pero en cuanto estas personas entran a la casa, todo se descompone, nada funciona bien, las baterías como que se absorben de la nada y simplemente no pueden hacer nada. Y recuerden que este tipo de cosas pasan, ya lo hemos visto en otros casos, pasan mucho cuando hay algo, como una energía muy intensa.
Incluso se dice, y se los digo como dato extra, que si en tu casa de repente las cosas dejan de funcionar o funcionan a lo loco, de que tú no le has picado a nada y de repente se prende la tele, la licuadora o tu reloj se le acaba la pila muy rápido o demás, es porque estás teniendo algo de actividad paranormal ahí. Entonces imagínense que en el momento que ustedes ponen un pie en esta casa todo se descompone. ¿Qué tipo de energías hay ahí? Algunos incluso dicen que no solo sus aparatos electrónicos de video y demás se descomponían al entrar, sino que también sus automóviles. Imagínense que todo comenzó en 1930, pues todavía en el 2010 descubrieron el cuerpo de una mujer justo en este punto, y en ese mismo punto ha pasado un sinfín de accidentes y algunos trágicos. Esta casa también ha visto un montón de rituales satánicos y algunas cosas mucho más feas. Esto no era desconocido para nadie, y también varias iglesias trataron de hacer algunos rituales para liberar a lo que sea que estuviera aquí, pero nada funcionaba. Desafortunadamente o afortunadamente, esta casa ya no existe más, que fue totalmente destruida para construir una carretera. Ya no queda ni siquiera esta ruina, ya no hay nada. Algunas personas decían que cuando pasaban caminando por ahí se persinaban para que no se les fuera a pegar nada, porque la vibra que emanaba de aquí era bastante fuerte. Como siempre en este tipo de historias hay varias versiones. Otros cuantos dicen que realmente es que todo esto se inventó por los mismos propietarios de la quinta, ya que no les gustaba que se metieran personas a la casa cuando ellos no estaban. Recuerden que solo la usaban los fines de semana, y que por esto empezaron a decir cosas para que no ocurriera eso. Pero de que sí sucedieron cosas feas ahí, sí sucedieron, no gracias a los propietarios, sino que los mismos malhechores, pues aprovechando que estaba sola, hacían cosas como, ya saben, enterrar personas y todo ahí. Así que, ¿ustedes qué opinan de la casa del terror y el miedo? Ustedes, si son de Nicaragua, díganme si escucharon algo, si pasaron por ahí, porque hay muchas personas que dicen yo sí me metí para ver qué pasaba, en algunas veces sí me pasó, en algunas no. Así que díganme ustedes qué opinan, y yo como siempre los estoy leyendo. Voy a empezar este video haciéndoles una pregunta. Si la vida les quitara algo que ustedes quieren mucho, ¿hasta dónde llegarían para recuperarlo? Bueno, el día de hoy les voy a contar la historia de un chico al que le vamos a llamar Juan José. Juan José llevaba 5 años viviendo en Nueva York. Él se fue para allá para estudiar, trabajar, conocer gente, el idioma, etc. Y él siempre había sido una persona noctámbula, por lo cual cuando su roomie, su compañero de cuarto, se iba a dormir, él se aburría y lo que le gustaba hacer era salir a caminar por la noche en la ciudad. A él le encantaba tener estas caminatas nocturnas porque ocupaba ese tiempo para pensar, conocer la ciudad, y así sin tanta gente se podía apreciar mucho mejor. Él decía que todas las personas que se topaba a esas horas en la madrugada eran bastante amables. En una ocasión ya eran entre la 1 y las 3 de la mañana cuando estaba a punto de llegar al Central Park, y Central Park le quedaba bastante retirado de su casa. La noche estaba muy tranquila, casi no había coches y mucho menos personas paseando por ahí. Y decidió que ya estaba bastante lejos, por lo cual dio la vuelta y ya se dirigía hacia su casa de nuevo. Y fue ahí donde algo cambió esa noche, ya que vio a su parecer la silueta de un hombre alto y delgado bailando. Pero el baile era un poco extraño porque parecía como si estuviera bailando vals, pero hacía 4 movimientos y después de esos 4 movimientos daba un paso hacia adelante para avanzar más rápido, y cuando avanzó más o menos 1,5 cuadras volteó hacia atrás y notó que el hombre ya no estaba, y eso como que lo tranquilizó un poco. Él siguió caminando, pero en cierto momento por la esquina del ojo pudo ver a este hombre de nuevo, y ahora sí, él pudo estar seguro de que el hombre lo venía siguiendo. Y de hecho, el hombre bailando ya estaba muy cerca de él, por lo cual se movía bastante rápido. Se quedó quieto como para ver cómo este hombre caminaba tan rápido, si venía corriendo qué, y en eso lo vio acercarse. Daba como unas zancadas tan grandes como de puntillas, como si fuera una película. Eran unos movimientos tan rápidos que parecían irreales. Este era el momento para que Juan José corriera o sacara algo para defenderse, pero él se quedó ahí quieto con la intención de preguntarle ¿qué es lo que quieres? De hecho, hasta pensó en gritarle con voz intimidante, porque este hombre se venía acercando bastante rápido. Pero la voz no le salió. Este hombre se quedó ahí, parado enfrente de él, totalmente inmóvil, casi como si pudiera oler el miedo que ya estaba sintiendo Juan José. Esto solo había durado unos cuantos segundos, pero Juan José lo sintió como una eternidad, cuando de repente el hombre se dio la vuelta y comenzó a bailar alejándose de él. Juan José, por alguna razón, siguió paralizado, viendo cómo este hombre se alejaba, y en algunos súper gustosos porque tenían mucho tiempo de no verlo. Y él decidió que se iba a quedar una temporada larga aquí, sobre todo para olvidar lo que había vivido en Nueva York. Y mientras estaba aquí, una tía materna que cuidó de él cuando él era pequeño se enfermó. Y él se ofreció a cuidar a la tía en lo que sus primos y demás familiares iban a Ciudad de México, pues a, no sé, recoger medicinas o lo que sea.
Juan José ya tenía 3 meses de haber estado en México cuidando a la tía y todo iba pues muy bien. Ya tenía una rutina donde ciertos días iba a la casa de la tía para cuidarla, ver qué se le ofrecía, estar ahí con ella. Cuando un día llega a la casa de la tía y ve por la ventana que su tía ya lo había visto llegar, pero la tía estaba como viendo hacia afuera de una ventana. Tenía la mirada pues muy fija. Entonces Juan José se acerca a la puerta esperando a que la tía le abriera, ya que ya lo había visto, y al ver que no, pues toca la puerta. La tía le abre y Juan José le pregunta: oye tía, ¿por qué no me habías abierto si ya me viste llegar? Y la tía le dice: no te vi llegar, estoy como muy entretenida viendo al hombre que está ahí afuera de la ventana. Y le dijo: míralo, está ahí, simplemente cruzando la calle. Juan José, un poco extrañado, le dijo: pero ¿cuál hombre o quién es? ¿Lo conoces? Y la tía le dijo: no, pero está como con una sonrisa muy extraña. En cuanto le dijo eso, Juan José recordó esta cara y dijo: no puede ser posible. Fue a asomarse a la ventana y él no vio nada. Él, con bastante miedo y sin ganas de preguntar, pero con ganas de saber si era el mismo hombre, le preguntó a la tía que le describiera a este hombre. Y la tía le dijo: mira, yo no tengo la vista de antes, pero parece ser un hombre. Es un hombre bastante delgado y alto, con ropa muy vieja. Parece que está bailando de un lado hacia el otro, pero sin cruzar la calle. También parece que está viendo hacia el cielo con una gran sonrisa en el rostro. Juan José se horrorizó, porque era el mismo hombre que él vio. Él estaba aterrorizado, pero ese día transcurrió como si nada inusual pasó. Él no pudo dormir muy bien esa noche, tenía bastante miedo, pero toda la semana transcurrió, les digo, normal. Unos días después, que a él le tocaba de nuevo cuidar a la tía, llegó y esta vez una mujer joven le abrió la puerta y le dijo que era la doctora de su tía. Y le explicó que tenían ahí desde la noche anterior porque le había dado a la tía un colapso nervioso. Pero en el momento en que Juan José llegó, la tía estaba un poco más estable y de hecho pidió que fuera hacia su cuarto. Juan José entró al cuarto y la tía le dijo: hijo, lo vi, al hombre que ríe, lo vi anoche, estaba aquí en mi casa. No sé cómo entró, ayer lo vi temprano parado frente a mi ventana y nadie más parecía verlo. En la noche lo vi en la oscuridad sonriéndome. En la madrugada fue peor porque estaba aquí en mi habitación. La doctora no me cree, y si tú no me crees, mira tú mismo, está ahí. También le dijo: puedes verlo, está ahí a un costado de mi ventana, sonriéndonos a ambos. Juan José se quedó sin habla, y la doctora entró pidiéndole que saliera porque al parecer a la tía le estaba dando otro colapso nervioso. Desafortunadamente, 2 días después de esto, la tía falleció. Y esta pérdida le trajo a Juan José mucha nostalgia por su infancia, que fue muy triste, una infancia que ningún niño debería vivir, ya que realmente la ciudad natal de Juan José era en Portugal, ya que ahí vivía con su mamá y su papá y eran una familia maravillosa. Su mamá era ama de casa y su papá trabajaba en una maderera. Todo iba excelente, él tenía una infancia muy buena hasta que cierto día su papá tuvo algún tipo de accidente e hizo que perdiera su brazo. Para cuando esto ocurrió, Juan José solamente tenía 7 años. Y por alguna razón que Juan José no entendió, ni ahora ni cuando era niño, la empresa donde trabajaba su papá no le dio ningún tipo de indemnización y además lo corrieron de su trabajo. Por lo cual su papá se quedó sin dinero, sin trabajo y sin brazo. A pesar de que su padre se portaba como bromista con respecto a su situación y demás, se podían dar cuenta, no solo Juan José y su mamá, sino todos los demás a su alrededor, que su mente no podía soportarlo. Hasta que una noche, que justamente era una noche antes del cumpleaños número 8 de Juan José, notó en su padre un comportamiento raro, ya que vio a su papá en su cuarto, en el cuarto de Juan José, arrodillado en su cama, haciendo como algún tipo de oración. También tenía un pequeño papel en la mano izquierda. Ellos eran ateos, entonces Juan José nunca había visto a su papá actuar así. Y esto él lo recordaba muy bien porque fue demasiado extraño y a partir de ahí todo se fue para abajo. Al día siguiente, que ya era el cumpleaños de Juan José, su papá parecía otra persona totalmente diferente, ya que decía, mientras estaba preparando su café en la cocina, que un hombre extraño lo había visitado en sueños y que le había prometido cosas.
Su papá también hizo el comentario de que, bueno, esto solamente es un sueño, pero voy a aprovechar la oportunidad. Y a pesar de que lo que estaba diciendo el papá de Juan José era bastante extraño, tanto a él como a su mamá les daba mucho gusto verlo sonreír y muy contento, entonces decidieron pues hacer la celebración del cumpleaños de Juan José con un pastel, o sea, una reunión familiar muy bonita. Pero al día siguiente todo eso quedó opacado al despertarse porque su papá estaba gritando. Juan José se levantó y fue corriendo hacia el cuarto de sus papás y ahí notó a su mamá sentada en su cama con una expresión pues como muy extrañada y su papá gritando: miren, me salió mi brazo de nuevo. No sé cómo, pero me creció de nuevo. Juan José y su mamá trataban de comprender qué era lo que estaba pasando porque ellos podían ver que eso no era cierto. Su papá no tenía brazo. Pero su papá corría por toda la casa con su brazo imaginario, agarrando cosas imaginarias, diciéndoles: miren, si funciona puedo sujetar objetos y todo lo demás. De hecho, el papá estaba tan confiado de su brazo que salió a buscar trabajo y no entendía por qué no se lo daban. Él pasó de ser un hombre triste por la situación de su brazo a portarse agresivo con las personas a las que le decía: miren mi nuevo brazo, cómo me creció, me salió de la nada. Y si la gente le decía: ¿de qué hablas? Yo no te veo ningún brazo, se ponía muy mal. Pero la situación seguía poniéndose peor porque pasaba el tiempo y el papá decía que a su brazo imaginario le estaban saliendo escamas y como que perdía el control de él. Y así comenzaron las noches sin dormir porque el papá gritaba toda la noche. Los gritos que daba eran terribles y ellos comenzaron a mudarse muy seguido porque no había vecino pues que los aguantara con eso. La mamá de Juan José no quería dejarlo al cuidado de nadie más porque pues lo quería, era su esposo. Lo llevaron a los médicos y ellos le dijeron: pues tiene esquizofrenia. Y cuando les dieron este diagnóstico, aquí la mamá de Juan José decidió encerrarlo en un cuarto para que no fuera un peligro para su hijo. Pero estas crisis nocturnas con tanto grito seguían y la madre de Juan José seguía cuidándolo ella sola. Y sí, los tíos y las tías de Juan José en México los apoyaban económicamente, algunos vecinos les llevaban comida, pero fuera de ahí, pues no podían ayudarlos en nada más. Pero nada prepararía a Juan José para lo que vino después, porque escuchó unos sonidos, unos gritos, y cuando entró al cuarto de sus papás, vio a su papá con el brazo que le quedaba, sosteniendo algo con lo que le había quitado la vida a su mamá. Y lo que estaba gritando su papá era: ¿dónde está mi brazo? Era lo único que gritaba. Parecía que no le importaba nada más que su hijo estuviera viendo aquella escena ni nada. Él simplemente preguntaba: ¿dónde está mi brazo? Los gritos eran terribles, los vecinos llamaron a la policía y al papá se lo llevaron encarcelado. Y aquí fue donde Juan José se mudó a México para que pues sus tías y tíos lo siguieran criando. Hasta que tuvo 18 años, se fue a Nueva York, como les dije, a estudiar, trabajar, etc. Y de hecho, la vida para Juan José iba bastante bien hasta el suceso con este hombre, que hasta el momento en que la tía comenzó a describirlo, Juan José pensaba que nada más él lo podía ver. En todo esto que les estoy diciendo, estaba pensando Juan José en medio de su nostalgia por la pérdida de su tía y decidió visitar su casa antigua en Portugal, que seguía sola porque nadie la quiso ni comprar ni rentar debido a lo que pasó ahí, ya que todos en su ciudad se habían enterado. Y así lo hizo, llegó a la ciudad donde vivía en Portugal, fue a su casa, como les dije, totalmente abandonada, pero estaban todavía todos los muebles y todo ahí. Entonces entró por la parte del jardín y fue visitando como que cuarto por cuarto, dejando al último el cuarto de sus papás donde había ocurrido todo. Al entrar al cuarto de sus papás, él se preguntó con mucha impotencia cómo es que mi padre le pudo haber hecho eso a mi madre y a mí, porque pues la vida le cambió totalmente. Juan José se llenó de furia y comenzó como a aventar y a golpear todo lo que tenía ahí a su alrededor. Y en medio de esos golpes le dio a algo que estaba en el buró de la recámara, tirándolo, y se dio cuenta de que algo había ahí. Había 3 velas rojas, 2 velas negras, 5 velas naranjas, un frasco con una sustancia que no sabía qué era, un pergamino escrito por su padre y una foto bastante vieja. Juan José leyó el pergamino escrito y se horrorizó, comprendiendo todo lo que había pasado. Y lo que había pasado es que en medio de la desesperación de su papá
por recuperar su brazo, por ya no estar en esa situación, había hecho un acuerdo con un demonio, y uno bastante poderoso. Él se puso a investigar un poco más sobre este demonio y cómo eran los pactos con él, y se dio cuenta que cuando haces un pacto se te presenta en sueños. Lo primero que dijo su papá que le había pasado, que quien se le presentaba en sueños era un hombre, y ese hombre que se presenta es el que el papá tenía en esta foto vieja, y le dice que tiene que sacrificar a quien más quiera, a cambio de lo que tú quieras. En este caso, del papá de Juan José, pues de su brazo. La cuestión era que pues el papá de Juan José no sabía si quería más a su esposa o a su hijo. Y recuerden que le quitó la vida a su mamá y no le dieron su brazo. Entonces quedó eso incompleto, ya que a quien más quería su papá era a él, a Juan José. Y ese emisario que llegó a los sueños de su papá es quien ahora lo estaba persiguiendo a él. Porque cabe aclarar que el demonio no se te presenta así como tal, sino que manda a este emisario. Y el emisario es aquel hombre delgado y alto que va bailando. Cabe aclarar que Juan José siguió viendo a este hombre después de esa visita que tuvo en Portugal. A donde quiera que va ahora, parece que este hombre lo va siguiendo y cada vez se le aparece más y más cerca de él. Parece que nadie nota su presencia, si es que lo ve cuando está con más gente, y como que se abre paso con esos pasos de baile que da. Parece que este hombre, este emisario, observa, se ríe y disfruta el miedo de Juan José. Cabe aclarar que Juan José sabe que llegará el momento en que él ya no va a poder aguantar más y se le va a acercar a este emisario y le va a decir: ¿sabes qué? Ya, me rindo. Porque sabe que, aunque él no hizo nada, tiene que pagar pues la promesa no cumplida de su papá. Así que, ustedes díganme, ¿serían capaces de llegar a tanto o no?